día muy especial, ¿no? Porque es un día donde recordamos a nuestros padres, es un día donde nos acordamos todo lo bueno que son los padres. He visto varios homenajes, de hecho acá en el grupo he visto algunos homenajes a sus papás y demás. Eh, y también es un día muy particular porque uno si ve los posteos de las cosas que van poniendo y demás, casi todos tienen al mejor papá, ¿no? Entonces uno va viendo todas esas cosas y es un día súper especial para casi todos el Día del Padre. Pero también es un día bastante difícil para aquellas personas que o no tienen ya sus papás presentes físicamente, o no han tenido a su papá en este momento porque no está con nosotros, ¿no? O muchas veces, estando en el mismo lugar que habitamos nosotros, muchas veces cuesta decirle a nuestro papá feliz día. Encima se potencia, digamos, eso cuando uno se ve bombardeado por todos lados, entra a redes sociales y ve un montón de cosas del Día del Padre, prende la radio y hay como secciones especiales para recordar al padre, prende la tele y hay publicidades con padres encima perfectos y todas las cosas ahí que van en torno a la parte del marketing, ¿no? del Día del Padre. Y todo eso va cargando y cargando y cargando, entonces se hace cada vez más difícil poder transitar este día si uno no tiene a su papá de un buen ánimo, ¿no? Entonces, hoy el objetivo de la reflexión de hoy es poder transmitir un mensaje en el cual todos podamos irnos a dormir con una paz y habiendo dicho feliz día al mejor papá del mundo, del universo en realidad, que es Dios. Y para eso quiero volver a la primera infancia, como decía Merchu recién, que podamos recordar un poquito en los inicios de nuestra infancia, en el cual todos, o casi todos, tuvimos esa imagen de papá como superhéroe, ¿no? Esa imagen que el papá todo lo podía. De hecho, muchas veces se da esta discusión entre niños de mi papá es el mejor, no, el mío es el mejor y demás. Y todos tenemos esa imagen armada en nuestra cabeza de nuestros papás. Pero quiero ahora que veamos, no sé si todos saben, para que me entiendan mejor, los filtros de Instagram. No sé si lo han usado algunos o son algunos más recurrentes en el uso de esos filtros, pero un filtro en Instagram es un filtro que uno cuando se va a sacar una foto o filma un video o la cosa de imagen que quiera hacer, no importa cómo esté, si se levanta despeinado, si se levanta con granos, todo ojeroso y demás, se pone ese filtro, ya sea en Instagram, YouTube, Facebook, la red social que sea, y con ese filtro uno queda fantástico. De repente fuiste maquillado por los mejores maquilladores del mundo, tenés un pelazo divino, el cutis todo perfecto, gracias a ese filtro. ¿Por qué estoy nombrando el filtro? Porque con la imagen de nuestro papá pasa lo mismo. Nosotros tenemos esa imagen de superhéroe y de repente nos toca empezar a transitar la vida junto a ese hombre, digamos, y a tener experiencias con ese padre. Entonces, esa imagen ideal y de superhéroe se va retocando y va impactando la realidad que nos toca vivir a cada uno, experiencias y demás, y vamos adaptando esa imagen o esa idea de padre perfecto a lo que nos toca vivir, ¿no? Entonces, muchos tienen la bendición de poder tener esa imagen de padre todavía intacta, de un padre bueno, un padre que acompaña, un padre amoroso, un padre dulce y demás. Pero otros adaptan esa imagen a una imagen de padre, a una experiencia de padre en el cual no fue tan bueno, no fue tan dulce o no estuvo presente, y distintas experiencias negativas. Entonces va retocando esa imagen a la experiencia de cada uno. El filtro lo ponemos cuando de repente nos conectamos a estos encuentros o llegaste a la iglesia hace un tiempo o en algún momento alguien te dijo, Dios es un padre. Entonces agarramos ese filtro que nosotros le pusimos a la imagen de padre y automáticamente se la trasladamos a Dios. Es casi una ecuación matemática eso, porque la única imagen que tenemos de padre es nuestra experiencia con nuestro papá terrenal. Entonces, cuando nos dicen Dios es padre, automáticamente hacemos esto, y la imagen que tenemos de nuestro papá terrenal se la trasladamos a Dios. Entonces, muchas veces vemos a un Dios
que nos da su amor a cambio de cosas, o un Dios que no le importamos mucho, o a un Dios que es un Dios tirano, un Dios, no sé, que es exigente con nosotros, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué tengo esa imagen? ¿Y por qué es distinta la imagen de cada uno? Bueno, es por esto, porque nosotros trasladamos esta imagen que tenemos de papá en la tierra al Dios Padre que nos dicen y demás. Entonces, la idea de hoy es que podamos ver que esa imagen que tenemos de Dios como Padre probablemente sea un poquito distorsionada por la imagen de nuestro papá en la tierra. Y que podamos transitar y podamos ver que la Biblia habla de un Dios Padre que es perfecto. Y que podamos hoy poder cambiar esa imagen de Dios como Padre y podamos tener una imagen hermosa de Él y de su amor y demás. Y si vos tuviste una imagen de Dios bueno, que puede pasar, y la experiencia con papá terrenal fue hermosa, también muchas veces nos sentimos huérfanos de Dios, porque nuestras vidas no son lo mejor. Y muchas veces nos sentimos como falta, que nos falta bastante para que Dios nos pueda dar su amor, porque no doy a la talla de lo que Dios es, porque muchas veces el amor de Dios es más grande de lo que yo merezco. Entonces también te quiero hablar a vos y quiero contarte que a Dios sí le importas y que tu vida es muy valiosa para Él. ¿Sí? En primer lugar, quiero que leamos, no sé si tienen la Biblia, si no yo les voy a leer, dos versículos que nos van a hablar de lo que quiero hoy comunicarles. El primero es Romanos 8, 15 al 16. Les doy un segundito para que lo busquen si lo tienen. Y lo vamos a leer. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ese que dice Abba Padre ahí significa como la llamada de un nene al papá, que le dice papito, papá, papi, como ustedes le digan a su papá. Quiero que la escuchen nuevamente. Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos. Ahora lo llamamos papito, papá, papi, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y el otro versículo que quiero leer es Juan 1, 12 y 13. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Estos versículos nos dicen algo revelador. ¿Saben qué es? En los dos versículos nos dice que Dios nos adoptó. ¿Y qué quiere decir que Dios nos adoptó y por qué esto es revelador? Porque no sé si se dan cuenta del proceso de adopción. En primer lugar, quiero decir y que te queden claro que no somos un accidente. Nosotros, a mí, por ejemplo, me han dicho cuando yo nací, que nací por accidente, que no estaba muy planificada, digamos, en los planes, y de repente, hasta era una menopausia de mi mamá probablemente, y de repente se enteró cuando tenía 4 o 5 meses de embarazo que no era menopausia, sino que era yo. Y me crié todo el tiempo con este chiste, ¿no? De, ay, naciste sin planificarte, sos un accidente y demás. Pero para Dios no sos un accidente. En estos versículos y en muchos otros más en la Biblia se nos recalca de que Dios nos tenía planificado desde antes de que el mundo sea, ya Dios nos había pensado. Pero después quiero que me acompañen a poder pensar cómo es el proceso de adopción. Quiero que pensemos en una pareja o una persona que quiere adoptar a un niño, para que puedan entender estos versículos que acabo de leer. Cuando una persona va a adoptar a un niño o una pareja, en primer lugar, se somete a un proceso engorroso para poder encontrar ese niño. Muchas veces se somete a una burocracia de papeleos y de cosas que tiene que hacer para poder llegar a ese niño. Otras veces se tienen que ir a lugares
muy alejados de Córdoba, por ejemplo, donde estén viviendo. No sé si conocen, pero yo conozco muchos que se han ido a Haití o a lugares del África o a lugares de Medio Oriente para buscar niños. Y es todo un proceso que lleva mucho tiempo y que es bastante complicado para poder llegar a ese niño. Después, una vez que ya lo encuentran, gastan una cantidad enorme de dinero de pasajes para traerlos, o si están acá en Córdoba o en la zona, en abogados, en papeleos y demás. Hay mucho dinero involucrado en ese proceso de adopción, valen mucho esos niños, ¿no? Y una vez que el padre llega a buscar a ese niño o esa niña, los nenes que están en los orfanatos o en los lugares de adopción no cargan mucho con marketing arriba. El padre no es que lo elige por lo que ha logrado, o por los colegios de donde vienen, o por la chapa que puede presentar ese niño. Cuando un padre se presenta a buscar a un niño, lo que menos ve eso, porque en realidad con lo que se enfrenta es con un niño que trae una historia de vida completamente rota, probablemente un niño que ha sido abandonado o que ha tenido algún tipo de accidente en su familia y ya no tiene nadie que lo pueda contener, historias traumáticas que traen sobre sus espaldas, y ese padre, esa madre, mira a ese niño y lo ama por lo que ese niño es, no por lo que el niño ha logrado o lo que puede llegar a ser. Y cuando se miran, ese vínculo es tan grande que triunfa el amor más que ninguna otra cosa que pueda tener ese niño. Entonces, acá es llamativo que no es que el nene cae a una casa así porque sí, sino que ese proceso de adopción indica que hay una acción, que los padres lo han planificado, que han hecho todo un proceso justamente para poder tenerlo. ¿Y qué pasa? En estos versículos que leímos antes, vemos que Dios hizo todo ese proceso de adopción. Dios nos adopta, decía en los versículos de que leí, porque Él se tomó, hubo todo un proceso previo a que viniera Jesús, donde Él preparó todo para la venida de Jesús y para buscarnos a nosotros. Pagó un precio altísimo, que fue la sangre de Jesús, para que nosotros pudiéramos ser sus hijos. Y Dios no nos eligió por lo que nosotros éramos o por lo que nosotros nos merecíamos, sino que Él nos eligió porque nos vio y nos amó, porque teníamos vidas completamente destruidas, porque teníamos un futuro incierto, porque estábamos perdidos, y porque nos vio y nos amó es que nos vino y nos rescató. No nos merecíamos que él nos buscara, y aún así Él nos buscó. Entonces, Dios en este proceso de adopción vino justamente y nos rescató. Y no importa la clase de papá que hayas tenido en la tierra. No importa si tu papá fue un papá casi perfecto, que te dio todo el amor, toda la atención, todo lo que vos necesitabas, o en lo opuesto, tu papá fue un padre que no estuvo presente, que fue hasta muchas veces violento, que fue alcohólico, que abusó muchas veces del poder de padre. No sé con qué situación te has tenido que enfrentar, pero ese Padre Dios que nos viene y nos adopta, ¿sabes qué es? En primer lugar, es un Padre Dios que te da un amor incondicional, que nos da un amor incondicional. Es algo que a mí me sorprendió y que tuve que aprender a aceptarlo, ese amor que Dios nos da sin condición. Yo decía, bueno, pero algo tengo que darle. Dios me da su amor y yo tengo que demostrarle que yo también lo voy a amar, o que yo estoy agradecida con ese amor. Y en realidad Dios te ama porque Él es amor y de Él nace ese amor. En la Biblia dicen muchos versículos estas características, no quiero detenerme ahora en cada una porque voy a aburrir bastante, pero si los querés te puedo dar esos versículos para que los puedas leer vos tranquilo en tu casa. Pero en la Biblia dice que, en primer lugar, Dios es amor y que te dé ese amor incondicionalmente, no te hace falta nada para poder obtener ese amor. Y ¿sabes qué? Dios también es un Dios, un papá que está presente. Dice la Biblia que no se nos cae un pelo de la cabeza sin que Él lo sepa. Dios sabe, a ver, no sé si se visualiza un pelo y Él ya sabe
que se te cayó. Dice que no hay necesidad que le pidamos que Él no la conozca antes de que se la pidamos. Es un Padre que se interesa en nosotros, que está continuamente viéndonos y concentrado en nosotros y en lo que nos está pasando. Es un Padre que está desesperado por tener una relación con vos. Él ama que te sientes y que puedas hablar con Él, que le cuentes cómo te sentís, si estás enojado, si estás ansioso, si estás triste, si estás contento, todas tus luchas, todas tus cosas, Él las ama, Él anhela que puedas tener ese vínculo con Dios. Y nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede ser que ese Dios gigante y que está atento a tantas cosas del universo y que es tan majestuoso, se interesa en mí, que no soy nadie, que soy una persona que vivo acá en Córdoba, en un barrio, alguien insignificante? Y ¿sabes qué? Me contaron una historia que me sorprendió y dije, genial. Supongamos que esta persona que adopta a este niño, que soy yo en este caso, es una persona súper ocupada, que tiene millones de empleados y que está ahí todo el tiempo, todo el día con un millón de cosas y llega a su casa agotadísimo porque ha tenido muchas cosas que hacer y se acuesta. Y de repente tocan la puerta y es una persona de la calle que pasa por ahí y les pide un vaso de agua porque tienen sed al hombre este. Ese hombre probablemente ni se levante, porque ¿quién es esa persona que está golpeando la puerta y que pide un vaso de agua? Ahora, si esa persona que está acostada, ese gran empresario y hombre rico que está acostado en la cama, que ha tenido un día muy complicado, siente una vocecita al lado de su cama que dice, papi, tengo sed, ¿me puedes traer un vasito de agua? Ese hombre se va a levantar y le va a llevar el vaso de agua a su hijo. Y con Dios pasa lo mismo. El Dios del universo, que es cierto que tiene que estar atento a cada cosa, que el equilibrio cósmico depende de Él, se interesa en vos porque sos su hijo y porque Él es tu padre. Entonces, si yo acudo a Él y le digo, papá, estoy necesitando tal cosa, o quiero hablar con vos, o tengo ganas de contarte lo bien que me ha ido, nuestro Padre presta atención porque nos ama y somos sus hijos. Y ¿sabes qué es lo más hermoso que te trae Dios como padre? Libertad. La palabra libertad muchas veces se ha usado mal, se ha usado como casi que libertinaje, de bueno, haz lo que quieras, total a mí no me importa, viví tu vida y haz lo que te parezca. Pero la libertad que nos trae Dios es una libertad que justamente libera, porque muchas veces nosotros traemos sobre nuestras espaldas eh, una historia de vida terrible, muchos traumas, muchas cosas que nos creemos incapacitados para hacer cosas en nuestro futuro, o mucha incertidumbre, muchas frustraciones, mucho enojo. Y cuando aceptamos a Dios como papá, lo que Él hace es decir, deja todo esto que yo me encargo. Vos disfrutá de mi amor y de vivir el día a día, el segundo a segundo conmigo, y aprendiendo junto conmigo cómo transitar esta vida. Imaginándonos que es nuestro papá que nos viene y nos adopta, imaginémonos que estamos todos en un orfanato, del peor encima, porque estamos todos ahí, que es un lugar súper feo, que tenemos todas vidas súper tristes, y de repente este hombre, imagínense el hombre, ¿quién es el hombre más rico hoy? No sé si es Bill Gates o quién es, pero imaginémonos ese hombre que va al orfanato y te mira y te dice, María Elena, Rosana, Brian, Cecilia, Mer, Cintia, vení, te acepto, te adopto como mi hijo porque te amo, te invito a una mansión que yo tengo donde no vas a tener necesidad de absolutamente nada. Y lo único que tenés que hacer en el día a día es confiar en mí y disfrutar de lo que yo te doy y vivir la vida junto a mí, que puede traer cosas, que puede ser difícil, pero yo te prometo que te voy a estar cuidando y voy a estar velando por vos para que todo salga bien. ¿Qué niño no querría correr a los brazos de ese hombre y decirle, adoptame como tu hijo? Bueno, eso es lo que hace Dios. Él vino a este mundo que no se compara ni con el peor de los hogares de niños,
porque es un mundo que es cierto que hay mucha maldad, que pasan muchas cosas malas, pero Él vino a este mundo y te mira a vos y te dice, y me mira a mí, y nos dice, vení que te quiero como mi hijo, vení que la vida va a ser mucho más fácil, vení que te doy libertad para que puedas vivir el día a día con todas las cosas que trae el día a día, pero de mi mano, cuidándote y velando para que todo lo que necesites lo, lo tengas y lo puedas transitar junto a mí. Lo único que tenemos que hacer nosotros es correr a los brazos de Él y aprender a conocerlo y aprender a vivir nuestra vida junto a Él. Ahora, supongamos que después que este empresario nos adopta, uno de sus hijos decide irse. Hay una historia que cuenta Jesús que no la cuenta como un hijo adoptado ni un empresario, pero más o menos se puede adaptar esta historia a nuestras historias que vamos contando sobre la adopción, que es que un hijo, eran dos hijos en realidad, y un padre que era muy rico y demás, uno de los hijos le dice, ¿sabes qué? El más chico, ¿sabes qué? No quiero más vivir con vos, dame todo lo que me corresponda, o sea, lo mata en vida el padre, dame mi herencia, que yo la quiero usar como yo quiera, yo no quiero esperar a que vos te mueras para tener esa herencia, me quiero ir. Y bueno, este hombre se lo da, le dice, hijo, que te vaya bien, y el hijo se va. Se lo gastó de la peor manera, lo usó con, no sé, prostitutas, con fiestas, con muchos amigos y demás, pero de repente la plata se gastó y no hubo más. Y los amigos que tenía no estuvieron más. Y terminó en la peor de las pobrezas, viviendo en la calle y siendo un indigente de los más indigentes. Y en ese momento toma conciencia que capaz que en la casa del padre como empleado iba a vivir mejor que como estaba en ese momento. Entonces vuelve a la casa del padre, con toda la frustración que traía eso, porque le fue mal, porque tenía miedo probablemente de lo que haga el padre. Y cuenta la historia que cuenta Jesús, es que ese padre todas las mañanas probablemente salía y miraba al horizonte, porque dice la historia que cuando su hijo vuelve, el padre lo ve, o sea que lo estaba esperando, y corriendo sale al encuentro de su hijo. Y le dice, hijo, te estaba esperando. Y él probablemente el hijo quiso explicarse y pedirle perdón y demás, pero el padre no lo dejó. El padre lo abrazó, le dio un beso, dice la Biblia, y llamó a sus empleados para que lo cambien, lo bañen y lo pongan nuevamente bien, con ropas bien limpias y demás. Esa es la actitud que tiene Dios para con nosotros. Él nos está esperando, ansioso, para que nosotros podamos correr a sus brazos y dejar darnos su amor. Entonces, te quiero hablar primeramente a vos, que todavía no tenés a Dios como papá, no sabes bien cómo es esto y no sabes ni cómo pedirle que te adopte y que te haga su hijo. En el primer lugar te quiero decir que Dios te está esperando, como te decía recién, que Dios está ansioso para que tengas una relación con Él. Y lo primero que tenés que hacer es pedírselo. ¿Cómo? Hablando, como hablan nuestros hijos con nosotros, como ves como un niño habla con su papá, como te salga pidiéndole a Dios que sea tu papá. Y dejando que Él te muestre cómo es Él para con vos, cómo te ama, cómo quiere una vida nueva para vos, cómo puede cambiar tu situación y tu realidad. Y te aseguro que en el momento que vos le pidas a Dios que te adopte como hijo, va a cambiar tu realidad al 100%. Después te quiero hablar, si ya sos hijo, pero te fuiste como el otro hijo que te estaba contando, que vuelvas a casa, que Dios te esté esperando para ser nuevamente tu padre, en realidad siempre fue tu padre, pero para demostrarte su amor nuevamente y para decirte que todo está bien, que vamos a volver a empezar y que tenés un montón de oportunidades por delante para poder aprovecharlas junto a Él. Y si estás viviendo en la casa con papá, si estás en ese palacio hermoso viviendo con él, que puedas disfrutarlo, que puedas sentirte digno de su amor, porque él te ama incondicionalmente, que puedas disfrutar de los placeres que es ser su hijo, de la libertad que te trae, del tenerlo presente y demás, y puedas tener una vida hermosa junto a él. Dios es el mejor papá y te está esperando con los brazos abiertos, que corras a Él y que te dejes abrazar por Él.